Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Rubén Saavedra Rodríguez. Quien les habla es presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos, miembro del Consejo Normativo de Contabilidad y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo me dedico al tema tributario, es mi especialidad, soy especialista, consultor en materia tributaria. Y el día de hoy nos hemos dado cita para conversar sobre una obligación tributaria que tienen los contribuyentes muy próxima a vencer. Me refiero precisamente a la presentación del reporte local de precio de transferencias que los contribuyentes obligados deban de presentar a partir de, el mes de junio, ¿no? Son los vencimientos de mayo, del periodo mayo, que vencen en junio. Eh, entonces, me permiten, por favor, compartir ahora mi pantalla para proyectar las diapositivas e iniciar la conferencia. Bien. Eh, el reporte local de precios de transferencia 2023, periodo 2023, que se presenta en el 2024 a partir del mes de junio, los vencimientos, al final tenemos el cronograma de vencimientos, están relacionados con un tema que ya la administración tributaria viene fiscalizando desde el año 2007, pero nuestras primeras normas de precio de transferencia se insertan en el Perú de manera incipiente en el año 2001. Los ajustes que se hacen en el año 2020, en 2003 originan que a partir de 2004 tengamos normas un poco más precisas sobre precio de transferencia, y con la publicación de la norma reglamentaria a finales del 2005, ya a partir del 2006 en el Perú existe un marco normativo casi completo del régimen de precio de transferencia, el cual, claro, en el tiempo se ha ido ajustando, y precisamente uno de los ajustes importantes fue hacia el año 2017, en que se incorporan la obligación de presentar el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. Estas obligaciones formales eh, son consecuencia de las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en las acciones contenidas en el Plan BEPS. Básicamente, la acción 13 del Plan BEPS recomienda la estandarización o uniformación de estos reportes de precios de transferencias para que puedan ser comparables a nivel internacional. De tal manera que en el Perú se insertó dentro del marco normativo tributario peruano, y básicamente a través de la resolución 014 del 2018, se insertó justamente los parámetros que establecen la obligación de los contribuyentes de presentar reporte local, reporte maestro y reporte país por país. El vencimiento que ahora nos toca es el del reporte local de precio de transferencia, y más adelante, en el mes de octubre, ya están previstas la presentación del reporte maestro y reporte país por país. Por el tamaño de compañías que hay en nuestro territorio peruano, la mayoría de compañías están obligadas a presentar reporte local, y son muy poquitas las compañías multinacionales, empresas de grupo, que están obligadas a presentar reporte maestro y reporte país por país. Entonces, delimitamos la charla en la medida que solamente hablaremos del reporte local, ya oportunamente de coordinarlo con la Junta de Decanos. En su momento podríamos hablar de los otros dos reportes que se presentan en meses posteriores. Entonces, bien, como idea diremos que el reporte local de precio de transferencia viene un poco a reemplazar a lo que se denominaba anteriormente el estudio técnico de precio de transferencia. El estudio técnico de precio de transferencia, que también era una recomendación de la OCDE, cada uno de los países lo exigía de diversas formas, no tenían una estructura uniforme. Por esa razón es que a través de la acción 13 del Plan BEPS se recomienda uniformizar estos informes técnicos, ahora llamados reportes locales, y con un contenido de información muy similar a presentarse en los diversos países a nivel mundial. Entonces, esta es una obligación formal.
es una declaración jurada informativa de orden formal, lo cual quiere decir que no tiene directamente relación con la determinación de alguna obligación tributaria. Si bien el contenido que se declara de manera formal, informativa, tiene relación con los precios que las empresas han pactado, ya sea con partes vinculadas o con sujetos domiciliados en territorio de baja o nula imposición, eh, más allá de ello, simplemente es informarle a la administración tributaria qué operaciones se han realizado, qué tipo de transacciones, qué montos, cómo hemos valorizado las transacciones, qué métodos hemos utilizado para la valorización, entre otros. Entonces digo, es una declaración meramente informativa, ¿no? Sí, claro, para la administración tributaria le es útil porque sobre la base de lo que los contribuyentes hayan declarado o hayan informado a la administración tributaria, eh, la administración tributaria va a seleccionar a los contribuyentes para que puedan más adelante ser fiscalizados y se revisen sus precios de transferencia. Entonces, existe en la SUNAT un área especializada que precisamente se encarga de revisar todo el tema del cumplimiento de normas de precio de transferencia. Entonces, así funciona. Es una declaración jurada informativa cuyo incumplimiento acarrea la comisión de una infracción y consecuentemente la aplicación de una sanción. Esto lo veremos ya casi al final de nuestra presentación. Entonces, muy bien, dije que ya de forma concreta esta obligación de presentar el reporte local de precio de transferencia se materializa a través de la resolución de superintendencia 014-2018, la que establece quiénes son los contribuyentes obligados a presentar esta declaración jurada. En principio, en nuestro país, quienes están obligados a presentar el reporte local de precios de transferencia son los sujetos que tengan la condición de domiciliado. Y la condición de domiciliado, según lo establece la ley del impuesto a la renta a partir del artículo 6 de la ley del impuesto a la renta, donde regula base jurisdiccional, se establece quiénes tienen condición de domiciliado en el Perú. Entonces, para el caso de las empresas, por ejemplo, se encuentran domiciliadas aquellas que han sido constituidas en el Perú. O en su caso, de ser sucursal de empresa extranjera, en tanto que esté funcionando en el Perú, tiene la obligación de inscribirse en registros públicos y se comporta respecto de su renta de fuente peruana como un sujeto domiciliado. En el caso de las personas naturales que realicen actividad empresarial como empresa unipersonal, la condición de domicilio está supeditada a la presencia física en el país, conforme lo establece, decía, nuestra ley del impuesto a la renta. Entonces, en principio, la obligación es solo para sujetos domiciliados, es la primera condición. Y la segunda condición es que siendo sujetos domiciliados, ¿no? Estos sujetos domiciliados se encuentren dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia. Entonces, la segunda situación es domiciliado más obligado y comprendido dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia. Más adelante veremos que se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia aquellos sujetos domiciliados que realizan transacciones con sus partes vinculadas, ¿no? Los criterios de vinculación están establecidos en el artículo 24 del reglamento de la ley de impuesto a la renta y, por ejemplo, una empresa que realiza ventas o prestaciones de servicio, ¿no? O préstamos a una empresa vinculada, es decir, una empresa que tiene los mismos accionistas o que tiene gerentes comunes, ¿no? Entonces, según los criterios establecidos en el artículo 24 del reglamento, estas en principio estarían sujetas a la obligación de presentar reporte local. ¿Y por qué digo en principio? Digo en principio porque dependerá de los umbrales de ingresos y operaciones convinculadas para saber si está o no obligado a presentar el reporte local de precio de transferencia. Pero además, ojo, y esto es importante, si es que han realizado operaciones convinculadas. Porque muy bien, yo tengo una empresa A que tiene su vinculada B, pero si entre ellas no hacen transacciones, entonces no hay obligación de presentar ningún tipo de reporte local.
¿no? Claro, si entre ellas hacen transacciones, habría que ver el nivel de ingresos que han declarado y el monto de operaciones entre partes vinculadas para saber si están o no obligados a presentar el reporte local de precio de transferencia. Entonces, en suma, ¿quiénes están obligados? Primero, sujetos domiciliados. Segundo, estos sujetos domiciliados se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las normas de precio de transferencia. Más adelante vamos a aclarar. Pero además, solamente aquellos sujetos domiciliados que sean perceptores de renta de tercera categoría. Quiere decir entonces que una persona natural que percibe rentas por trabajo independiente, rentas de cuarta categoría, no está obligado a presentar reporte local de precio de transferencia. Y además la norma expresamente hace una exclusión a las empresas del Estado que están reguladas por decreto legislativo 1031. Entonces, eso en principio. Por lo tanto, ¿qué cosa nos debe de quedar claro de esta diapositiva? Esta lámina es, ¿quiénes están obligados? Sujetos domiciliados, perceptores de renta de tercera categoría y que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del régimen de precios de transferencia. Ahora bien, no sé si lo tenga por acá, me parece que no está, pero igual yo les hago la aclaración. Cuando yo les decía quiénes están sujetos al ámbito de aplicación del régimen de precio y transferencia, les dije, el primer ejemplo fue empresas vinculadas o relacionadas o partes relacionadas, es decir, empresas que tienen un accionista común o que entre ellas son una accionista de la otra o que tienen un gerente o administrador común. Entonces, según los criterios, dije, del artículo 12 perdón, 24 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Pero también se encuentran dentro del ámbito de aplicación aquellas empresas domiciliadas en el Perú que realizan transacciones con países o territorios considerados como no cooperantes o de baja o nula imposición. ¿Y cuáles son esos países no cooperantes o de baja o nula imposición? El reglamento de la ley del impuesto a la renta en el artículo 86 también establece una relación de 44 jurisdicciones consideradas como países no cooperantes o de baja o nula imposición, también conocidos como paraísos fiscales. En esa lista, por ejemplo, está Panamá. De tal suerte que si una empresa peruana ha hecho transacciones de venta o de compra de prestaciones de servicio o ha recibido servicios de una empresa panameña, también estará sujeto al régimen dependiendo de los umbrales que se establezca y se explique más adelante. Y por último, el otro supuesto para estar dentro del ámbito de aplicación del régimen es que la empresa peruana haya obtenido rentas, ingresos, ganancias proveniente de transacciones que haya realizado con un sujeto que en su jurisdicción goce de algún régimen fiscal preferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa peruana que realiza transacciones con una empresa colombiana, ¿no? Que no está dentro del listado de las 44 jurisdicciones, que no es paraíso fiscal, pero que tal vez dentro de Colombia resida o explote dentro de una zona un tratamiento especial que tiene un tratamiento tributario especial, donde de pronto el pago del impuesto a la renta es menor. Entonces, también tendrá la empresa peruana que incorporar esta transacción dentro del reporte local de precios de transferencia. De tal suerte que cuando yo explicaba esta diapositiva, decía, ¿quiénes son los sujetos obligados? Primero, sujeto domiciliado. Segundo, perceptor de renta de tercera categoría. Y tercero, que te encuentres dentro del ámbito de aplicación del régimen de precio de transferencia. ¿Y quiénes están dentro del ámbito de aplicación? Tres situaciones, vinculadas o relacionadas, ¿sí? Cuando haya transacciones con sujetos no cooperantes o sujetos que residen en territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, 44 jurisdicciones, artículo 86 del reglamento, o en su caso, cuando realice transacciones con una compañía que goza de un régimen fiscal preferencial. Entonces, en ese caso, estarías de cierto modo obligado a presentar el reporte local de precio de transferencias, pero dependerá de tu nivel de ingreso y de operaciones con partes vinculadas. Entonces, bien, pregunta entonces, si yo soy una empresa domiciliada en el Perú, perceptor de renta de tercera categoría, que hago transacciones con mi parte vinculada, ¿debo presentar reporte local de precio de transferencia?
La pregunta es, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? De si superas o no los umbrales que ha establecido la resolución 014 del 2018. Segunda pregunta, soy una empresa domiciliada, ¿no? Perceptor de renta tercera y he realizado operaciones con una empresa panameña. ¿Debo de presentar reporte local? Depende del monto del nivel de ingresos y de monto de operaciones con la empresa panameña. Y así. Entonces, bien, ¿cómo entendemos esto? A ver, en el reporte local de precio de transferencia, cuando uno llena la declaración de reporte local de precio de transferencia tiene 4 anexos. El anexo 1, donde la empresa incorpora o declara sus datos generales básicamente y con quienes guarda relación o vinculación y qué tipo de transacciones de forma general realiza. Y el anexo 2 contiene información muy similar al anexo 1, pero el anexo 2, anexo 3 y anexo 4 es un paquete completo que presentan y están obligados a presentar otro tipo de contribuyentes. Entonces, van a haber contribuyentes obligados a presentar solo anexo 1 o contribuyentes obligados a presentar anexo 2, anexo 3 y anexo 4. Y eso explico primero. A ver, son dos los criterios que tiene que cumplir de manera concurrente, dos, concurrente, o sea, ambos tienen que darse. Ingresos devengados en el periodo, en este año 2023, en este año, el 2023 que se está declarando ahora el 2024, ingresos declarados, ¿no? O devengados, perdón, que hayan superado 2.300 mayores a 2.300 UIT. 2.300 UIT es 11.385.000 soles. Como la norma dice mayores a 2.300 UIT, entonces por lo tanto será a partir de 11.385.000 un sol, ¿no? Entonces, primera condición. Muy bien, pero no solo se evalúa ingresos devengados, también transacciones dentro del ámbito de aplicación. Es decir, ¿qué pasa si la empresa ha hecho transacciones con su parte vinculada? ¿Qué ha hecho? Y a la empresa A le vendió a la empresa B por 100.000 soles. Su única transacción. Entonces, si esa ha sido su única transacción, la pregunta es, ¿debe presentar el reporte local anexo 1? ¿Qué es lo que dice esa norma? ¿Quiénes deben de presentar reporte local anexo 1? Quienes, además de tener ingresos devengados por encima de las 2.300 UIT, hayan realizado operaciones dentro del ámbito de aplicación, en este caso, en mi ejemplo, operaciones con su parte vinculada, igual o mayor a 100 UIT y menor a 400 UIT. Entonces, en este caso, es 495.000 soles a 1.979.000 soles. El ejemplo y la pregunta que le decía, la empresa ha declarado o ha devengado ingresos en el 2023 por 15 millones. Fantástico, cumple el primer requisito. Y ha hecho operaciones con vinculadas por 100.000 soles, nada más. ¿Debe presentar anexo 1? No, porque para presentar anexo 1 la obligación es que las transacciones dentro del ámbito de aplicación, en este caso con partes vinculadas, ¿no? Sea mayor a 395.000 hasta 1.979.000. Ahora claro, si su ingreso devengado es 15 millones y sus operaciones con sus vinculadas es de 500.000, entonces ahí presenta anexo 1. Muy bien, ahora, ¿quiénes presentan anexo 2, 3 y 4? Una vez más, aquellos sujetos cuyos ingresos devengados en el 2023 para los fines del impuesto a la renta sean mayores a 2.300 UIT, es decir, mayores a 11.385.000, y además sean iguales o superiores a 400 UIT. A 400 UIT. Entonces, por lo tanto, cuando el monto de operaciones sujetas al ámbito de aplicación supera 400 UIT y además los ingresos devengados del año anterior sean mayores a 11.385.000,
hay que presentar anexo 2, 3 y 4. Les digo que realmente la complicación y la complejidad se encuentra precisamente en este bloque de contribuyentes, que deben presentar anexo 2, 3 y 4. Y la norma ha hecho un adicional, un agregado más, y ha dicho, además, deben presentar anexo 2, 3 y 4 aquellas sujetos domiciliados, preceptores de red de tercera categoría, con ingresos mayores a 2.300 UIT, es decir, superior a 11.385.000, y que hayan realizado una enajenación de bienes inferior al costo computable. Es decir, hayan enajenado un bien, supongamos un bien del activo fijo cuyo costo computable en valor en libros es 100, se vendió en 90. 100.000 y se vendió en 90.000. ¿Debe presentar reporte local? Sí. ¿Cuál? ¿Anexo 1 o 2, 3 y 4? No, 2, 3 y 4, porque ahí ya no importa el monto. Cualquier monto, incluso si es menor a 100 UIT. Entonces, la única situación en la cual no importa el monto de la transacción es cuando la empresa ha realizado la enajenación o venta de un bien por debajo del costo computable. Ahí no importa el monto de la transacción. Sí importa el monto de ingresos devengados, pero no importa el monto de la transacción sujeta al ámbito de aplicación. Entonces, ese es el esquema base para saber si estamos o no obligados. Si estamos o no obligados. Ojo que cuando hablamos de ingreso de vengado, yo dije, el ingreso de vengado es el ingreso de vengado a los fines de la ley del impuesto a la renta, conforme a la regla del devengado que está establecida en el artículo 57 de la ley de renta, ¿no? Entonces, una cosa es, yo percibí un anticipo en el año 2023, pero realmente la operación de venta, la transferencia del bien lo hice en el 2024. Claro, si solo es un anticipo, no se ha devengado el ingreso en el 2023, se ha devengado en el 2024. Por lo tanto, eso no forma parte para determinar si estamos por encima o no de los 2.300 UIT. Por eso digo ingreso devengado al 2024. Ahora bien, cuando yo les decía, y este es el resumen, decía, en este cuadrito decía, es ingresos devengados, la condición en los tres casos es superior a 2.300 UIT. Y la segunda situación es que las operaciones que se hayan realizado sujetas al ámbito de aplicación, en su caso, vayan de 100.000 de 100 UIT a 400 UIT o por encima de 400 UIT. ¿Y qué tipo de transacciones? Dije en ejemplo, con partes vinculadas, o con empresas domiciliadas en paraíso fiscal, o llamados territorios no cooperantes o de bajo nivel de imposición, o transacciones con sujetos que gocen de un régimen fiscal preferencial en su país. ¿Sí? Entonces hay que estar atento, hay que estar atento. El tema de vinculadas creo que lo podemos identificar meridianamente bien. Dije hay que mirar el artículo 24 del reglamento. El tema de territorios no cooperantes o de baja imposición hay que mirar el artículo 86 del reglamento, ¿no? Y en su caso hay que saber si nuestro cliente goza de algún tipo de régimen fiscal preferencial. Ahora bien, entonces, en los ejemplos que yo ponía, decía para presentar anexo 1, primera condición, superar 2.300 UIT. Segunda condición, encima de 100 UIT hasta 400 UIT. Para presentar anexo 2, 3 y 4, es encima de 2.300 UIT, pero monto de operaciones sobre 400 UIT. Y en el último supuesto, eh, ingresos devengados por encima de 2.300 UIT y que hayan realizado una transacción o enajenación de bienes cuyo costo sea inferior al ingreso. ¿De acuerdo? O sea, que tenga pérdida bruta. Pero cuando hablo de monto de operaciones dentro del ámbito de aplicación, es una suma algebraica de operaciones. ¿Y a qué me refiero? ¿Y a qué me refiero? A ver, la empresa A realizó ventas, la empresa A su empresa vinculada por 200.000.
Pero esa misma empresa A compró de su vinculada C 300.000. Compró. Entonces, para saber el monto de operaciones, yo sumo los 200.000 de la venta y los 300.000 de la compra. Y eso me da 500.000. Y si me da 500.000, entonces yo estaría en mi ejemplo por encima, ¿no?, de las 100 UIT. Por encima de las 100 UIT. Entonces, es suma algebraica. O sea, las operaciones de ingreso de vengadas y las operaciones que te dan costo y gasto con vinculadas o con sujetos en paraíso, ¿no? O con sujetos que gozan de régimen fiscal preferencial. Entonces, la empresa A le vendió o le prestó servicios a su empresa vinculada B por 100.000, pero hizo una compra de una empresa panameña por 600.000. Entonces 600.000 más 100.000 son 700.000. Entonces es suma algebraica de operaciones dentro del ámbito de aplicación. Para hacerlo un poco más preciso, hagamos un ejemplo, hagamos un ejercicio. Las empresas A, B y C son partes vinculadas, forman parte de un grupo empresarial y sus ingresos de vengados en el 2023 superan los 11.385.000. Las tres superan 2.300 UIT. Lo que queremos saber es si cumplen la segunda condición, ¿no? Para ver si le corresponde o no presentar reporte local, si les corresponde presentar reporte local solo anexo 1 o reporte local anexo 2, 3 y 4. Y entonces tengo que la empresa A le vende bienes a su vinculada B por 1.200.000 soles. La empresa B le presta servicios a su vinculada A por 400.000 soles. La empresa A le presta dinero a su vinculada C y este préstamo devenga un interés de 300.000 soles. La empresa C exporta bienes a Panamá, a una empresa panameña, por 350.000. Y la empresa C vende a la empresa B un activo por 10.000 soles cuyo costo computable es 12.000 soles. Entonces, analizamos el caso de la empresa A, que como hemos dicho hace un inicio, ya superó los 2.300 UIT. Por lo tanto, el primer parámetro, el primer umbral, ya lo cumplió. Hay que evaluar si cumple o no el segundo umbral y qué tipo de reporte local le corresponde o no le corresponde nada. Entonces, A tiene ingresos por 1.500.000, que es el resultado de sumar 1.200.000 por la venta a su vinculada B y por el interés generado por el préstamo a su vinculada C por 300.000 soles. Entonces, tiene ingresos por 1.500.000. Pero además, a eso hay que sumarle los 400.000 soles que es producto del servicio que su vinculada B le ha prestado a A. O sea, su gasto por 400.000. Por tanto, el monto de operaciones es 1.500.000 más 400.000, 1.900.000 es el monto de operación. Por lo tanto, hemos dicho, ¿no? Y esto es donde está el cuadro, por acá. El umbral es 1.980.000. No, el umbral es 1.980.000. Por lo tanto, si es 1.900.000 lo que suma, si bien cumple la primera condición, la segunda condición no le estaría cumpliendo. Entonces, en este primer caso, solamente la empresa estaría obligada a presentar reporte local anexo 1, porque no ha superado las 400 UIT de monto de operaciones. Ahora, si es que su monto de operaciones hubiese sido superior a 1.980.000, ahí se hubiese presentado anexo 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. En este caso, solamente anexo 1. En el caso de B, B ha tenido ingresos por 400.000 soles porque le ha prestado servicios a A, ¿no? Y además tiene costos por 1.200.000 soles, ¿no?
En el caso de B en su caso ha comprado a 1.200.000 soles, ¿no? Y por lo tanto, además tiene que ha comprado, ¿no? Ha comprado un activo por 10.000 soles, ¿no? Entonces, que es un monto básicamente mínimo, ¿no? Entonces, la empresa tiene ingresos por 400.000 soles y tiene costos por 1.200.000 soles. En total tiene 1.600.000 soles, 1.600.000 será, ¿no? Entonces, como no llega a superar 1.980.000 soles, será solamente presentación de anexo 1. Ahora bien, en el caso de C, en el caso de C, la empresa C tiene ingresos por 360.000 soles, ¿no? Más los 10.000 soles que ha vendido. Por lo tanto, tenemos 350.000 soles que ha exportado a Panamá y 10.000 soles por la venta a C, 360.000 soles. Claro, en principio esta empresa tiene operaciones dentro del ámbito de aplicación por 660.000, ¿no? Más los 300.000 soles que ha pagado por intereses, son 660.000, solo debería presentar anexo 1, pero como ha hecho la venta de un activo por debajo del costo, porque ha vendido por 10.000, pero su costo era 12.000, entonces se encuentra obligada a presentar anexos 2, 3 y 4. Más adelante les daré la oportunidad para que puedan hacer las consultas del caso. Otra situación importante que hay que tener en cuenta que establece la resolución 014 del 2018 es que no hay obligación de reportar transacciones que sean pequeñas, que no superen 2.5 UIT, es decir, 12.375 soles. Cuando no superen 2 UIT, entonces estas transacciones u operaciones no se computan a estos efectos de la presentación del reporte local de precios de transferencia. Ahora bien, ¿qué contiene el anexo 1? ¿Qué contiene el anexo 1? Información de la parte vinculada que presenta la declaración jurada. Los datos de la empresa, ¿no? Número de RUC, ¿no? Razón social, quiénes son sus accionistas. Luego, datos de la transacción, si ha hecho compras, ventas, prestaciones, servicios de transacciones sujetas al ámbito de aplicación. Y datos de su contraparte, de la parte vinculada o de su contraparte domiciliada en un territorio no cooperante o de baja o nula imposición. El anexo 2, como le dije, tiene exactamente la misma información, ¿sí? El anexo 3, sí, más bien, ya tiene una mayor carga de información porque acá es donde precisamente se le pide en principio cuál es la estructura organizacional del contribuyente, cuál es su estructura, su organigrama, ¿no? Cómo está organizada la empresa. ¿Qué relaciones tiene de dependencia con entidades del exterior? ¿No? Si hace ventas, compras con entidades del exterior. ¿Qué líneas de negocio tiene? Si ha realizado no reestructuraciones empresariales, reorganizaciones, fusiones, decisiones, si hace transmisión de intangibles, es decir, si hace operaciones, ha hecho operaciones de venta de marcas y patentes, por ejemplo, y si tiene operaciones controladas, o sea, si hay operaciones sujetas al régimen que sean controladas. Acá se incluye el análisis de las operaciones de valor de mercado, se incluye los métodos de valoración, es decir, la parte sustancial de cómo determinar, que se informa si las operaciones realizadas están o no dentro del valor de mercado, es en este anexo 3. O sea, por lo tanto, el anexo 3 es el más importante a presentar. El anexo 4, más bien es un anexo donde ya se presenta información de respaldo o de sustento de todos los cálculos que se han hecho, ¿no? Consideraciones generales, información según el método
de transacción utilizado, información de los estados financieros anuales, es información complementaria. Los medios para declarar, formulario virtual 3560 a través de SUNAT virtual. ¿Qué más? Los plazos, los vencimientos empiezan el 18 de junio del mes siguiente, según el número de RUC, el último dígito del RUC, y para buenos contribuyentes el 26 de junio de este año. ¿Qué ocurre si es que no presentamos la declaración jurada, reporte local de precio de transferencia? Bueno, hay sanciones, ¿no? Primero está la del 176, numeral 2, dice no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. 0,6% de los ingresos netos, no menor a 10% de la UIT, ni mayor a 25 UIT. Claro, los ingresos netos son los ingresos netos del periodo anterior, serían en este caso del 2023. El numeral 4 del 176, presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conformes con la realidad. Si es que hubiésemos incorporado dentro del reporte local información que no sea consistente con la realidad. La sanción es exactamente la misma. Y por último, el numeral 27 del artículo 177, no exhibir o no presentar la documentación e información a que se refiere el inciso G del 32A. En este caso, básicamente es la información que respalda la declaración jurada. Es decir, yo presento la declaración jurada y digo que mi empresa ha realizado una operación de alquiler de un local a su vinculada. Y yo he dicho que tengo un contrato que lo respalda. Ya, el contrato, por ejemplo, respalda. El método que hemos dicho que se ha utilizado es el precio comparable no controlado y se ha tomado como comparable el alquiler que otros terceros hacen a sujetos independientes. Ya, ¿qué comparables hemos tomado? Es decir, la información de respaldo que va en el anexo 4, ¿no? Y otra documentación adicional que sustente la información declarada en el anexo 3. Y también la sanción es exactamente la misma. Entonces, la consecuencia de no presentar el reporte local de precio de transferencia es que nos podrían aplicar una multa o, en su caso, si no presentamos, presentamos no conforme con la realidad, una segunda multa, y si en su caso la SUNAT en una fiscalización me exige que presente la documentación de respaldo del reporte local de precio de transferencia y no lo hago, entonces en ese caso también habrá una sanción. ¿Qué más? Estas, al ser infracciones de tipo formal, por lo menos de la del 176, numeral 2, están sujetas a régimen de gradualidad, de tal suerte que si no presentara dentro del plazo previsto, pero antes que la SUNAT me notifique cualquier requerimiento, podría yo obtener una gradualidad, si es que cumplo con presentar hasta antes que la SUNAT me toque la puerta, de hasta el 100% de la sanción. ¿Cuál es mi recomendación? Que presenten oportunamente su declaración reporte local de precio de transferencia, se eviten el riesgo de la aplicación de la sanción. En su caso, revisen si la información está adecuada, no presentar información inconsistente, porque podría ser que lo sancionen con la sanción por la infracción tipificada en numeral 4 del artículo 176. ¿Qué más? Revisen bien, claro, qué cosas están presentando, porque la SUNAT cuando selecciona a contribuyentes a fiscalizar por régimen de precio de transferencia, mira mucho qué cosas ha declarado. Es más, si ha declarado ajustes fiscales en precio de transferencia, eres candidato a ser fiscalizado por el régimen de precio de transferencia. Por lo tanto, la consistencia de la información presentada es fundamental. Permítanme también sugerirles o recomendarles que el trabajo que se haga por el tema de precio de transferencia debe ser un trabajo serio, ¿no? ¿Por qué digo un trabajo serio? Porque hay que conocer y dominar bastante bien el régimen, ¿no? Hay que ser muy finos
en analizar en principio la operación que estamos por declarar, por ejemplo, venta de bienes, por ejemplo, prestación de servicios, ¿no? Préstamos, alquileres, regalías, demás, ¿no? Eh, Luego de que he calificado bien la transacción o grupo de transacciones, debo de elegir adecuadamente el método, ¿no? Son 6 métodos de valoración de precio de transferencia: el método del precio comparable no controlado, el método del costo incrementado, el método del precio de reventa, el método del margen neto transaccional, ¿no? Que es uno de los que más se usa, el de partición de utilidades y el residual de partición de utilidades. Entonces, hay que elegir bastante bien el método. Por su parte, cuando seleccionamos los comparables o las empresas comparables, también tenemos que ser muy finos en ver que la comparabilidad entre una y otra compañía sea máxima. Le digo porque en el régimen de precio de transferencia, es muy fácil que los resultados a los que ha llegado la empresa en el reporte local de precio de transferencia difieran con los que la administración tributaria obtenga como consecuencia de una fiscalización. Entonces, quedamos expuestos a una fiscalización y a una determinación tributaria en aquellos casos en los que no se haya efectuado una correcta declaración o una correcta determinación del valor de mercado o del rango de mercado, y eso nos podría acarrear que nos determinen un mayor tributo, ¿no? En este caso de impuesto a la renta, y además esto haría aparejado de una multa por el artículo 178 numeral 1 por declarar cifra de datos falsos, y además la aplicación de intereses moratorios, ¿no? Entonces, claro, la SUNAT no ha masificado o no ha generalizado las fiscalizaciones por precio de transferencia, pero sí hay compañías relativamente grandes las cuales vienen siendo fiscalizadas por este tema. Y como dije, la SUNAT tiene preparado un equipo especializado que se encarga precisamente de analizar y revisar todo lo relacionado con este tema. Por lo demás, yo me voy a quedar todavía unos minutos más, me quedan unos minutos para poder responder algunas preguntas que hayan quedado en el aire, con mucho gusto. Igual, en caso de dudas ya particulares, pueden comunicarse con nuestra firma Estrategia Tax and Legal, quien, bueno, prestamos el servicio de elaboración de reporte local de precio de transferencia, y además damos asesoría en materia de precios y en general en materia tributaria. Me quedo entonces para atender las preguntas que veo que vienen escribiendo en el chat. Eh, a ver, primera pregunta. Eh, Carla González. En el caso A, si no supera los 1.979.000 soles, ¿por qué debe presentar anexo B, C y D? Debería presentar solo anexo A. A ver, Carla, primero, para aclarar, los anexos es anexo 1 en romano, anexo 2, anexo 3 y anexo 4. Si estuviste atenta al momento de que hablé, al momento de hablar en el caso de la empresa A, en el ejemplo que yo ponía, dije, siendo que no ha superado el 1.980.000, porque solamente en el ejemplo era 1.900.000, solamente debe presentar anexo 1, dije, ¿no? Aun cuando la diapositiva decía 2, 3 y 4 y faltaba precisar, lo voy a corregir cuando les haga llegar, ya va a llegar corregido. Pero dije, sí les comenté solo anexo 1, dije. Entonces, en ese caso, en el ejemplo que yo les he dado, es solo anexo 1 la obligación de presentar. Lo reitero y aclaro. Ya, Lucy Pinedo dice, es una declaración determinativa. Lucy, lo dije al inicio, esta es una declaración solo informativa. Acá no se determina tributo. Claro, lo que sí se determina es si el precio pactado con mi vinculada o con el sujeto domiciliado en territorio de bajo nulo de posesión o no cooperante o con régimen fiscal preferencial está fuera o no del rango de mercado. Me explico. Yo le hice una venta a mi vinculada por 1.000.000 de soles, ¿ya? No sé, de materia prima. Y entonces, estoy obligado a presentar el reporte local de precio de transferencia.
¿Qué es lo que hago yo? Declarar esta operación, ¿no? Establecer que el monto pactado es 1.000.000 de soles, pero además en el reporte se establece si es que ese 1.000.000 de soles, el precio pactado está o no dentro del rango de mercado. ¿Cómo hallo el rango de mercado? En base al método de valoración que yo haya elegido, que puede ser el precio comparable no controlado, por ejemplo. Y el rango, se establece un valor de mercado, no un punto fijo, sino un rango. Por decir, el rango de mercado según el precio comparable no controlado es de 800.000 a 1.200.000. Si esto es así y mi transacción fue por 1.000.000 de soles, entonces está dentro del rango de mercado, lo que significa que no debo hacer ningún tipo de ajuste fiscal y por tanto no hay nada que regularizar. ¿Sí? Entonces, eso sí, pero eso no significa que esté determinando deuda, ¿no? Eso es solamente declarativo. Eh, Luego, Carla González dice, en el caso A, si no superó, bueno, es lo mismo, ¿no? En los anexos, ya lo expliqué. José Luis dice, los préstamos entre un socio y la empresa que es parte, es considerada para el reporte local de precios de transferencias. A ver, el socio en principio o accionista es parte vinculada de la empresa siempre y cuando de manera directa o de indirecta su porcentaje de participación sea por encima del 30%, por encima del 30%. Si está por encima del 30%, ¿no? Un accionista de la empresa, en 50%, le hace un préstamo a la empresa o la empresa le presta al accionista, eh, corresponde declarar el reporte local de precio de transferencia o incluirlo dentro del reporte de local o incluirlo dentro del cálculo para saber si estamos o no obligados, o sea, el monto de operaciones que hemos llamado en la diapositiva. Sí, claro, sí, sí se debe de incluir, pero se debe de incluir solamente en la parte de los intereses. No, ojo, no el monto del capital, sino solo los intereses. ¿No? Es en este caso en el que tú preguntas, José Luis, en el tema del accionista. Ten en cuenta el porcentaje de participación en el accionariado. Remítanse, por favor, artículo 24 del reglamento. Carla González pregunta, ¿el reporte local puede ser presentado por el contador o Departamento de Impuestos Internos, según puede apreciar al menos el llenado del anexo 1 no parece complicado? A ver, Carla, correcto. Eh, la ley del impuesto a la renta, en absoluto, ni el reglamento ni la resolución de superintendencia ha señalado quién debe ser el que prepare el reporte local de precio de transferencia. Porque, ojo, una cosa es preparar el reporte local y otra cosa es presentar el reporte local. ¿Sí? El preparar el reporte local lo puede hacer un tercero, una firma, normalmente hay firmas que se encargan de hacer este trabajo, o un consultor independiente, ¿no? Pero también lo puede preparar el mismo contador o también lo puede preparar algún especialista de la empresa. La empresa misma lo puede hacer porque no hay obligación. Y en efecto, el anexo 1 y el anexo 2, ¿no? Son bastante sencillos de llenar. Solamente hay que tener en cuenta en qué situación te encuentras, si eres declarante o declarado, nada más. Y según eso, incorporas el tipo de operación, nada más. Con lo cual es sencillo. Por lo tanto, cualquier persona lo podría trabajar. Si estamos hablando de anexo 2, 3 y 4, sí te sugiero que tengas un especialista a la mano, porque si no manejas bien el tema, podrías estar declarando información inconsistente, incongruente y ser sujeto a una revisión. Pero más allá de ello, puede que sí estés presentando información consistente, pero si el que te hizo el trabajo no conoce bien el tema del régimen, no maneja bien el tema de comparabilidad, de selección de compañías comparables, o no elige bien el método, te abre una posibilidad de determinación en una eventual fiscalización por parte del órgano administrador del tributo. Luego, Mario Apaza pregunta, consulta, ¿las empresas del Estado están sujetas a realizar estudio de precios de transferencia? Supongamos a la OTAS y a las EPS
Bueno, al inicio lo dije, Mario, y están en las diapositivas que yo se los voy a hacer llegar con mucho gusto. La norma de precio de transferencia, la resolución 014 del 2018, hace una exclusión, excluye a las empresas del Estado reguladas por decreto legislativo 1031. Lo que te sugiero, Mario, es que revises este decreto legislativo 1031 para ver si estas empresas están o no comprendidas dentro del decreto y, por tanto, saber si estás o no dentro de la obligación del régimen. Luego, Marlene Rodríguez dice, buenas noches, si en el porcentaje de participación es mayor o igual al 30. Sí, claro. Lo que estaba diciendo es lo siguiente. ¿Qué operaciones están dentro del régimen de precio de transferencias? Las operaciones con partes vinculadas. ¿Cuándo estamos dentro del supuesto de partes vinculadas? Le dije, vayan a revisar el artículo 24 del reglamento que establece 12 supuestos de vinculación. Ya, uno de los supuestos de vinculación, ¿no? Es que una persona sea accionista en una empresa en más del 30%. Eso dije. Pero podría ser, por ejemplo, que una persona sea accionista en A, en la empresa A, en 40% y en B en 50%. No cabe duda que esta persona es vinculada con A y vinculada con B, pero también A y B son vinculadas porque tienen un socio arriba común que tiene participación accionariada por encima del 30%. Entonces, el artículo 24 del reglamento establece una serie de supuestos de vinculación que será importante que ustedes revisen de cara a la determinación de si estamos o no dentro del régimen de precio de transferencia y si estamos o no en la obligación de presentar el reporte local de precios de transferencia. No sé si hay alguna pregunta más y ya me quedan solo 5 minutos. Si no, igual yo me comprometo a hacer el pequeño ajuste que les dije, hay una diapositiva que debería decir anexo 1, y yo le puse anexo 2, 3 y 4, hago el ajuste y se los envío a los organizadores para que les hagan llegar y ustedes lo tengan a la mano. Sí, Suheib, adelante, por favor, activa tu micrófono con todo Buenas gusto. noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Mire, yo tengo un caso. La esposa de, bueno, del dueño de una empresa tiene bueno, creó su empresa antes que se casaran, ¿ya? Y actualmente la empresa de su esposa es, bueno, se podría decir nuestro proveedor, ¿no? Principal. En ese caso, digamos, estaríamos hablando de vinculación, dado que por un tema legal que se ha tenido ahí con los accionistas, ella ha pasado a ser en la empresa de su esposo como una administradora temporal, ¿no? Hasta octubre de este año. Ya, Entonces, mm, entiendo. es un casito bien La tedioso, esposa, ¿no? No sé si están habrá. casados, están casados, ¿verdad? Están casados actualmente, pero la esposa antes que se casara, Segundo, bueno, pero tuvo es su ahora, empresa. es para el periodo 2023. Ok. La empresa, cuando tú me dices la empresa de la esposa, ¿qué cosa es? ¿Una IRL? ¿Es una persona natural? ¿Es una sociedad anónima? ¿Qué cosa es? No, es una SAC, es una Ya. SAC. Y ella es accionista en la SAC. Ella es gerente general en la SAC, ¿Pero ¿ya? es accionista o Y no? ¿Está en la SAC o no? claro, ella es accionista ¿Qué mayoritaria porcentaje? en su ¿En qué, empresa. en qué porcentaje? Tiene un 70% Ah, está bien. de acciones. Está bien, ya, muy bien. Primera cuestión, ya. Ujú. Esta empresa le vende a la empresa del esposo, ¿verdad? Claro, claro. Ujú. Y el esposo es accionista en esta empresa, ¿en qué porcentaje? Él es en un porcentaje del 67%. Ya, sí, sí son vinculadas porque hay un supuesto de vinculación que está en el numeral 3 si mal no recuerdo, del 24 que hace referencia incluso cuando este nivel de participación venga por el lado de familiares, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? Sí, segundo grado de afinidad y consanguinidad, una cosa así es. Entonces, por ese lado viene, por el lado del capital viene la vinculación, ¿ya?
Porque, claro, tú O me sea, estás viendo... eh, Sí, 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 adelante. eh, como le digo, ¿no? Analizando el caso, bueno, lo estaba estudiando hace una semana y ella lo ha creado pues cuando era soltera, ¿no? Entonces ellos recién se han Claro. casado pues No, no, hace 5 años. no, pero estamos hablando del 2023, el que se va a declarar. ¿Sí me Claro, entiendes? claro. Ujú. Ya, en el 2023 ellos eran casados, ¿no? Ujú, sí. Aplica el régimen. Ahora, hay otra regla más Ah, ya. que está en el numeral 5, que es lo que tú me decías por el lado de la gerencia. También hay un supuesto de vinculación Ujú. cuando ellos son gerentes comunes, ¿no? Por ejemplo, si ella es gerente en su Mm, empresa y además es gerente en la otra compañía, ¿ya? sí, está como Entonces, administradora temporal ya, hasta por eso, octubre. si están esos supuestos, también resultaría probable que haya una vinculación adicional por el lado de la administración, ¿no? En tanto que esta Mm, ya. persona tenga en ambas empresas poderes para tomar decisiones en acuerdos operativos o comerciales o financieros. Si tiene esos poderes en ambas empresas y tiene un gerente o administrador Sí, común, entonces también hay vinculación, ¿no? Eh, claro. no era mi propósito hablar de vinculación, solo yo lo desarrollo cuando hablo ya del régimen de precios de forma completa. Acá solamente estaba hablando del reporte local. Espero que haya satisfecho tu inquietud. Gracias, doctor. Me voy Ya, a contactar. Muy cerrando amable. con la Gracias. última pregunta, José Luis, ¿los intereses deben ser pagados? No, José Luis, hablamos del criterio del devengado. ¿No? Los intereses devengados, ¿ya? Va a depender de vengados dependiendo en qué contexto nos encontramos. Quien declara es la empresa, porque tú me dices, a ver, una empresa presta dinero a un accionista y por tanto devenga intereses. Entonces, se considera el interés devengado, no cobrado. Ahora, si es al contrario, si el accionista presta dinero a la empresa, igual, si la empresa no le pagó los intereses, no importa, porque la regla que aplica para la empresa es devengado, ¿de acuerdo? Eh, Investigación uno, si algún caso real ilustrativo en pantalla, ya los puse, creo que tal vez no ingresaste a tiempo, pero ya incluí un ejemplo y digo, en la diapositiva se los hago llegar. Franco pregunta, ¿desde cuándo empieza a darse esto de precio de transferencia? También lo dije, Franco, esto empieza en el 2001, las primeras normas de precio de transferencias se incorporan en el 2001. A partir del 2004 tenemos normas casi completas de precio de transferencia y a partir del 2006, ya con el reglamento modificado, del 2006 para adelante tenemos normas completas de precio de transferencia y la SUNAT a partir de 2007 empezó a fiscalizar el tema de precio de transferencia. Claro, en el camino se han hecho ajustes, porque antes hablábamos de estudio técnico de precio de transferencia. Ahora eso ya no se usa, porque ahí por alguno me habló de estudio técnico, no. Ahora se llama reporte local de precio de transferencia. Entonces, eso es franco. Te puedo aclarar. Bueno, por lo demás, el tema creo que ha sido interesante para muchos de ustedes. A ver si más adelante coordinamos para dar una charla ya sobre tema precios, para poder explicarles un poco más con ejemplos concretos, temas de aplicación de método de valoración, determinación del rango intercuartil, y otros, ¿no? Por mi parte, les agradezco a la Junta de Decanos en cabeza de su presidente por haberme dado la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Que tengan buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.